Privilegio para mí poder hablar de Dios. Amén. Amén. Me decía el David, que es muy sincero, dice, hay necesidad de Dios. Dice, así que yo espero un mensaje de Dios. Y, ¿sabes? Es verdad que como cristianos siempre estamos necesitados de Dios, siempre. A veces pues podemos necesitarlo más o menos, pero nunca hay ningún día en que en verdad no necesitemos a Dios. Aleluya. A veces podemos creer que lo necesitamos más y cuando crees que más lo necesitas, a lo mejor no es para tanto como está viendo en tu mente. Cuando crees que menos lo necesitas, a lo mejor es cuando más lo necesitas. Porque a veces nosotros no estamos tan alineados con la realidad espiritual que hay dentro de nosotros. Pero te voy a decir algo, y es que hay también muchísima necesidad, más que en ti, fuera en el mundo. Porque nosotros tenemos necesidad de Dios, pero gracias a Dios, estamos en Cristo. Pero ¿cuánta necesidad no tendrá aquel que no está en Cristo? Es una necesidad mayor. Gloria a Dios. Y yo quisiera hablar hoy de la importancia que tiene hablar de Dios. De lo que se necesita hablar de Dios por donde quiera que vayamos, ya sea con gente cristiana como nosotros, como gente inconversa. El título que le he puesto a este mensaje sería La luz verdadera que alumbra a todo hombre por medio del testimonio. El versículo, y no quiero que se levantéis porque así estáis bien, son 4 versículos. Se encuentra en Juan capítulo 1, verso del 6 al 9, dice: hubo un hombre enviado de Dios. Esto lo escribe el apóstol Juan. Dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. No es él, es Juan el Bautista. Dice, Juan el Bautista, vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. El Evangelio del apóstol Juan, iglesia, como todos sabemos, unos versículos antes simplemente, habla del verbo eterno, ese verbo que siempre ha existido en el principio y que era con Dios y era Dios. Después, en esos mismos versos, continúa hablando de una luz que resplandece en las tinieblas. Y este verbo que era Dios y esa luz que resplandece, el apóstol Juan se está refiriendo a lo mismo y se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Amén. El cual sabemos que es eterno, que es Dios y que su luz resplandece. Pero antes de que el apóstol Juan nos diga que esa luz vino al mundo, nos presenta un hombre muy privilegiado que Dios escogió para dar testimonio de él, y este es Juan el Bautista. Amén. Y aunque nosotros no podemos tener el mismo papel que Juan el Bautista, porque esa misión que tuvo Juan el Bautista fue ordenada específicamente para él. Entonces, no tenemos el mismo papel que él, pero sí tenemos una función y un propósito muy parecido al suyo. Porque Dios, iglesia, y esto a mí me produce gozo, ha escogido a su amada, ha escogido a su iglesia para que demos testimonio de Cristo. Amén. La luz ya vino al mundo hace más de 2000 años, pero Dios decidió usar personas para dar testimonio de esa luz. Y es ahí donde este pasaje no solamente habla ya de Juan el Bautista para que conozcamos su historia y su misión, que está bien, sino que también habla de nosotros. Por lo tanto, vamos a ver qué habla de Juan el Bautista y cómo esto tiene un mensaje que coge forma para nosotros. En el verso 6 hemos visto cómo presenta a Juan el Bautista. Dice, hubo un hombre de Dios el cual se llamaba Juan. Pero el verso 7 tiene 3 cositas que nos aclaran muchas cosas. Y dice, Juan el Bautista dice, vino por testimonio. Ese por habla de una causa, habla del motivo por el cual Dios envió a Juan. ¿Y cuál era ese motivo? Dar testimonio. Dice, para que diese testimonio de la luz. Cuando dice habla del propósito, habla del objetivo que Juan el Bautista tenía cuando predicaba de Cristo. ¿Y cuál era ese objetivo que tenía Juan? Lo dice el verso 7 conforme termina. A fin de que todos creyesen por él. Esto no significa que la gente creyera en el Juan el Bautista,
sino que creyeran en Cristo, pero por medio del testimonio de Juan el Bautista. Esto es algo precioso y un privilegio, como decía, porque Juan fue usado por Dios para que otros creyesen en la luz de Cristo. Sin embargo, hoy en día la mayoría de conversiones, si nos damos cuenta, no surgen porque un cristiano hable de Dios a otro que no lo es. Se habla tan poco de Dios a los que no son cristianos, que aquel que quiere saber de Dios, que tiene necesidad o curiosidad, tiene que venir a un culto porque, aunque tiene familia, aunque hay algún cristiano en su trabajo o tiene un entorno de gente cristiana, esa persona que no conoce a Dios, no le hablan de Dios. Por lo tanto, iglesia, ojalá hablásemos más de Dios a la gente que no lo conoce, porque sería un privilegio como el que tuvo Juan, que por nosotros creyesen en Él. Y quiero aclarar algo antes de seguir el mensaje y dirán, pero ¿cómo que por nosotros? ¿Cómo que por mí pueden creer en Cristo? Primeramente tengo que decir que el que convence de pecado no somos nosotros, es el Espíritu Santo. Juan 16:8 dice, cuando Él venga, convencerá, cuando Él venga se está refiriendo al Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, justicia y juicio. Entonces, para que alguien se arrepienta, se necesita esta acción que es exclusiva del Espíritu Santo, solo la puede hacer Él. Nosotros, por muy bien que nos desenvolvamos, por muy bien que hablemos de Dios, no podemos traer a una vida convicción de pecado. Pero por la gracia de Dios, Él nos ha hecho partícipes de su plan de salvación. Amén. Entonces, antes de esa obra que le toca al Espíritu Santo de convencer de pecado, hay una obra que nos toca a ti y a mí. Amén. ¿Cuál es? Dar testimonio de Jesús. Amén. Porque Juan el Bautista daba testimonio no solamente con su comportamiento, es más, la Biblia enfatiza que daba testimonio hablando de Jesús. Y es que quienes acudían al desierto, porque Juan el Bautista vivía en el desierto y acudían al desierto para verlo, pero no acudían para observar la buena conducta de Juan el Bautista, no iban y decían, madre mía, cómo vive, qué humilde Juan el Bautista. No acudían al desierto para ver cómo vivía, ni para ver su buena conducta, sino que acudían al desierto para escuchar el testimonio de aquella luz que venía al mundo, que era Jesús, pero en palabras de Juan el Bautista. Muchas veces decimos, ¿para qué tanto hablar? Si lo importante es hacer, menos hablar y más hacer. Pero, ¿sabes? Son necesarias las dos, iglesia. Es necesario hablar de Dios y es necesario tener acciones de amor a Dios. Amén. Jesús mismo dijo en Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Dice, para que vean con sus ojos vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es necesario tener acciones de amor a Dios, es necesario hacer. Cuando entremos al cielo, dice que dirá, bien hecho, siervo fiel, bien hecho, hay que hacer, claro que sí. Pero en Romanos 10:14 dice, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin saber quién les predique? Es decir, que si la gente ve nuestras buenas obras como hijos de Dios que somos, Jesús dijo que puede que glorifiquen a Dios Padre. Pero Pablo dijo que si hablamos de Cristo, puede que se conviertan. Jesús no quiso decir que si ven nuestras buenas obras de fe, se van a hacer cristianos. Porque dijo Pablo que eso es a través de la predicación. ¿Y por qué es a través de la predicación? 3 versos después, en el verso 17 de Romanos 10, dice, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. En Mateo 5:16, Jesús nos enseña que nuestras buenas obras hacen visible la luz de Dios que hay dentro de nosotros y son vistas en acciones de fe, en buenas obras. Por eso Santiago dijo, yo, por mis buenas obras, demostraré mi fe. Cuando tú haces acciones de cristiano, estás demostrando tu fe. Y eso lleva a que a las personas puedan glorificar a Dios. Pero cuando Jesús habla de glorificar al Padre, no significa que se van a convertir, sino que reconocen que hay algo de Dios real. Es decir, que hay algo, una existencia de un ser divino que al poner nosotros nuestra confianza en Él, nos provoca a ser diferentes a los demás. Que actuamos distinto como cualquier otra persona sin Dios actuaría. En que hay algo bueno que está haciendo efecto en nuestra vida. Esto es lo que ve la gente cuando no conoce a Dios.
Y esto es mío, no lo dice la Biblia, pero me llamaba la atención y hay cosas más adelante que voy a decir y conectan con esta idea. Y es que Jesús dijera que glorificaba, que cuando ven la gente nuestras buenas obras glorificarán al Padre, me ha llamado la atención que dice al Padre, pero no dice al Hijo. No quiero decir que esto sea lo que dice la Biblia, pero cuando dice Jesús que cuando vean nuestras buenas obras, la gente que está en tinieblas glorificarán al Padre, digo, ¿y por qué no al Hijo? Y esto me recordaba algo, no es que la Biblia enseñe específicamente esto en el texto, pero me recordaba que cuando estas personas que nos ven actuando como cristianos, acciones que el que no tiene a Dios no lo haría porque no te sale de natural, es que pueden glorificar a Dios como un ser divino que existe. Como dicen en la serie, llámalo Dios, llámalo energía, pero no saben cuál es el verdadero porque no han oído el mensaje. Lo que reconocen es la santidad y la luz que viene de Dios. Y eso los lleva a glorificar al Padre como el reconocimiento de un Dios que existe, aunque no sepan que es Jesús. Las buenas obras abren los ojos hacia Dios, a reconocer que hay algo diferente en mí que me lleva a tener esas buenas acciones. Pero ¿sabes qué? Que la palabra es lo que me lleva a reconocer que es Cristo. Por eso repito los versos de Romanos 10:14. ¿Cómo invocarán a aquel de quien no han creído? ¿Cómo van a invocar a Jesús si no saben ni cuál es el verdadero? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? Esto nos muestra que las buenas obras llaman la atención y despiertan preguntas, pero es la palabra de Dios la que trae la fe y produce la conversión. Por eso las dos cosas, hablar de Dios y tener acciones de fe, no se oponen, se complementan. La gente que vive en tinieblas debe ver en nosotros acciones que los lleven a ellos a glorificar a Dios. Pero también les debo hablar de Cristo como la luz que vino a sacarlo de sus tinieblas. Amén. Porque sí, podrán ver la confianza que tienen en ese Dios, es verdad, porque esto otra persona no lo hubiera actuado así. Sí, pero creen en algo que no saben ni lo que estamos creyendo. Pero es ahí cuando yo le hablo. Les digo, ese es el que estoy yo creyendo y por eso hago esta acción, es Cristo. Este vino para tal. Y le explico, le hablo. Es necesario las dos cosas, iglesia. Jesús mismo trató a sus discípulos siguiendo este mismo orden que es necesario para que toda persona llegue a una fe verdadera. Porque a veces hablamos como si Jesús se acercara a los discípulos en la Biblia y dijera, así como si fuera un desconocido total que nunca han visto, y les dijera, sígueme, y ellos dejaban su trabajo, dejaban su familia y se iban. A veces creemos esto, pero no es así del todo. Sí es verdad que lo dejaron todo, pero no es que veían a uno que no sabían ni quién era, decían, yo soy Dios, sígueme, y lo dejaban todo y seguían. No es así del todo. Primero escuchaban a Juan el Bautista, cómo predicaba del testimonio de aquella luz que venía al mundo y decía, he aquí el Cordero de Dios. Primero escuchaban eso, escuchaban cómo se daba testimonio de Jesús. ¡Aleluya! Después ellos se acercaron a Jesús y Jesús habló. Y luego les hizo ver su presencia y sus acciones. Hubo un proceso antes de que lo abandonaran todo por Jesús. No iban a abandonarlo todo así porque sí. Es lógico, es que la fe no es, venga, sí, creo, pum, y lo dejo todo. No, la fe tiene un proceso. Porque le iban a abandonar su familia, su trabajo, le iban a abandonar todo. Y en Juan 1:37-38 dice, y los dos discípulos le oyeron hablar. Y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y viendo que lo seguían, les dijo, ¿qué buscan? Y ellos dijeron, Rabí, que quiere decir maestro, ¿dónde te hospedas? Y dijo Jesús, vengan y verán. Jesús les hablaba y luego demostraba acciones. Había un proceso. Después los invitó a preguntar, a acercarse, a observar, a interactuar con Él. Porque los discípulos glorificaban al Padre, como había dicho antes, pero no sabían ni la identidad del que seguían. Por eso en Mateo 16:13 Jesús les preguntó, ¿qué dice la gente sobre quién es el Hijo del Hombre? Y dicen, uno que es Juan el Bautista, otro Elías, otro Jeremías, otro de los profetas. Y dice, ¿y vosotros? Y ya no sabían qué hablar, a quién seguían. Solo Pedro. Pero sabían algo, que venía de Dios. Malo no era, venía de Dios. Porque todas las respuestas, ¿quién era? Juan el Bautista, de Dios, los profetas, de Dios, Elías, de Dios. Sabían que Jesús era de Dios, pero no que era el mismo Dios. Amén. ¡Aleluya! El ciego de nacimiento que Jesús sanó,
Se puso a discutir con los fariseos y decía, ¿quién te ha sanado? Dice, no sé quién es, no lo sé quién es, solo sé que me sanó y tiene que venir de Dios porque es un pecador, Dios no lo escucha y me ha sanado. Le ha devuelto la vista a un ciego y los pecadores no devuelven la vista a los ciegos. Y después de haber sido sanado y de haber discutido con los fariseos, Jesús lo busca porque le habían echado de la sinagoga. Le dice, oye, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Y él le respondió, ¿y quién es, Señor, para que yo crea en él? Jesús le dijo, pues tú lo has visto, y el que está hablando contigo, ese es. Entonces dijo él, creo, Señor, y lo adoró. Este ciego había sido sanado por él. Estaba dispuesto a creer, porque ¿de quién es para que crea? Tenía disposición en su corazón. Hay gente que, por mucho que vea, no tiene disposición. Este tenía disposición en su corazón. Gloria a Dios. Incluso había defendido a Jesús sin saber que él era Dios. Porque dice, ¿quién es el Hijo del Hombre? No sabía que Jesús era Dios, pero lo había defendido ante los fariseos. Porque los padres de él decían, yo no quiero saber nada, preguntarle a mi hijo. ¿Sabe por qué no le querían saber nada a los padres? Porque lo iban a echar de la sinagoga si decían que Jesús era Dios. Pero aquel ciego lo había sanado, no sabía que él era el Mesías, pero era capaz de defenderlo, aunque lo echaran de la sinagoga, que fue lo que le pasó. Lo cual perdía muchos beneficios. Entonces esta persona era capaz de defender a Jesús, era capaz de ser sanado, pero no sabía quién era. Vio acciones, muchas, era ciego de nacimiento, solo por eso sobra. La ha sanado, lo ha defendido, pero necesitaba que ahora Jesús le dijera, el Hijo de Dios es el que tiene delante. Hay que hablar, iglesia. Hay gente que está dispuesta a creer. Mira, hay en mi trabajo una persona que me hace muchas veces muchas preguntas. Su hermano es testigo de Jehová y siempre está como en rebeldía contra los testigos de Jehová por las cosas que ve de su hermano y demás. Sin embargo, tiene creencias un poco liberales, teología muy liberal, cree en Jesús pero de una manera muy liberal, en Buda, tiene una mezcla ahí muy rara, pero sin embargo tiene una disposición a escuchar. Tanta es que no pude ir a la iglesia de Creyente por esto de las horas, que estaba allí para ir. Y dice que el día que vaya para allá, que ese mismo día iba a ir, quiere venir para escuchar y entrar a un culto. Todo esto lo hace, iglesia, cuando tú hablas de Dios. Porque la fe no es decir, sí, yo creo en un Dios muy grande que hace muchos milagros. Hay gente que tiene dudas, hay gente que tiene inquietudes y tenemos que hablarle de Dios. ¡Aleluya! Entonces les habló a los discípulos claramente del reino de Dios a través de parábolas, de enseñanza. Y así es como funciona el proceso de conversión. Las personas primero ven la luz con nuestras obras, luego se sienten invitadas a preguntar, a observar, y después escuchan la palabra de Dios y finalmente pueden creer y rendirse a Jesús. Jesús lo hizo con sus discípulos, pero hoy nos deja ese ejemplo para nosotros. Las obras muestran la luz, pero es la palabra la que convierte los corazones. Las obras pueden llevar a que lo glorifiquen, pero no a que se conviertan. Sin embargo, la palabra los lleva a Cristo. Gloria a Dios. Tus buenas obras pueden hacerle creer que hay un Dios que realmente existe, un ser divino, pero necesitan mostrarle la Escritura para llevarlos al único medio de salvación, al único Dios real y verdadero, que es nuestro Señor Jesucristo. Lo que no se puede es solamente querer dar testimonio de Dios con nuestras acciones a inconversos que saben lo básico de Dios. Algunos creen que Dios no existe, otros lo ven como si fuera Dios un dictador, otros creen que Dios no lo aceptaría por su pasado, otros por su presente, otros porque culpan la vida que llevan, la vida que ellos le están pasando, enfermedad, sea lo que sea, se lo culpan a Dios. Esa gente está lleno de dudas sobre Dios. ¿Cuál es el verdadero? ¿Por qué lo necesito con tanta urgencia? ¿Por qué debo cambiar esto de mi vida? ¿Quién es Jesús? ¿Por qué murió? ¿Por qué vivo en pecado si no hago daño a nadie? ¿De qué debo arrepentirme? ¿Qué es la fe? Todo esto lo requiere por medio de la palabra. Yo he tenido acciones de obediencia ante ambientes de inconversos y lejos de decir, wow, este es un cristianazo, y convertirse, se han acercado y me han dicho, ¿por qué actúas así? ¿Por qué haces eso? Es decir, lejos de que mi buena conducta les lleve a convertirse, ni siquiera lo entienden y tengo que explicárselo.
Gloria a Dios. Se necesita hablar de Dios, iglesia. En 2016 se hizo un estudio en Estados Unidos a personas que no iban a una iglesia. Y les preguntaban si conocían gente cristiana y cuántas de ellas les hablaba de Dios. Y los resultados fueron muy malos, fueron vergonzosos. Solamente 1 de cada 3 de los que no asisten a una iglesia dicen que les había hablado de Dios. Es decir, 2 de cada 3 personas dicen que tienen cristianos a su lado que nunca le hablan de Dios. Y sabes, la luz verdadera que vino a este mundo demostró su amor muriendo por los pecadores, pero no solamente para salvarte y llevarte al cielo, sino que también quiere usarte para que otros se rindan a Jesús como un día lo hiciste tú. Amén. Gloria a Dios. Amén. Por tu buena conducta no se convertirán. Se convertirán cuando empieces a hablar de Él, cuando des testimonio acompañado de buenas obras. Gloria a Dios. Dice el verso 8, no era Él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Esto lo tenía muy claro Juan el Bautista. Por eso los discípulos de Juan el Bautista, porque él tenía lo suyo, le decían, oye, que ahora siguen más a Jesús que a ti. Y dice, es necesario que Él crezca y yo mengüe. Hoy en día se predica más de nosotros, de lo que anhelamos. Las alabanzas, las letras están muy puestas y centradas en nosotros, nuestras oraciones. Es decir, hemos cogido a Dios y lo hemos centrado en nosotros. Pero la vida del cristiano no es coger a Dios y centrarlo en mí. Es cogerme a mí y centrarme en Él. De una manera parecida lo dijo el apóstol Pablo, pero mucho mejor. Dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no me apodero yo de Él se ha apoderado de mí. No me llevo Dios a mis cosas me las llevo a Dios. Él es mi filtro, Él es mi todo. Ahora vivo para Él. Él es mi dueño y yo soy un esclavo por obediencia y por amor. Aleluya. Este es el último verso con el que termina los versos que hemos leído. Dice el verso 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Aquí el texto afirma 3 grandes verdades, iglesia. Primero, que Cristo es la luz verdadera y no hay otra cosa sino solamente Él. No es que Cristo era la luz cuando llegó en ese momento al mundo, sino que era la luz verdadera por toda una eternidad. Por eso Juan 1.1 empieza diciendo, en el principio. Es decir, Cristo ha sido la luz por toda una eternidad, eternamente. Dice el verso, dice, y alumbra a todo hombre. Y aquí puede surgir una pregunta y es, ¿cómo que Cristo alumbra a todos? ¿También Cristo alumbra a los que pasan de Él y no quieren saber nada de Él? ¿No debería acaso Cristo solamente alumbrar a sus hijos? ¿Solamente alumbrar a los que creen en Él? Pero para entender esto necesitamos aclarar qué significa alumbrar. Alumbrar no es lo mismo que salvar. Alumbrar significa dar iluminación, que como estamos viendo en el contexto se consigue dando testimonio de Cristo. Por eso Juan daba testimonio de la luz verdadera y ese testimonio producía iluminación a todo aquel que lo escuchaba. Cuando el Evangelio, iglesia, es predicado, por muy mala vida que lleve una persona, por muchos pecados que practique, esa persona recibirá luz suficiente para entenderlo. Por eso he dicho que con tu comportamiento fiel a Dios tú demostrarás tu fe allí donde estés, pero no lo entenderán. Es cuando predicas sobre Cristo, cuando el Espíritu Santo la convence de pecado y si quiere puede responder libremente y arrepentirse. Un día un inconverso que conocía un poco, no mucho, le hablé de Dios y como él no sabía que yo era cristiano, entonces me habló seriamente y tenemos una conversación seria, de verdad, hablando sobre Dios. Y él me dijo que todo eso de la Biblia está de más, que la gente religiosa a veces somos muy fanáticos, nos pasamos, que al fin y al cabo la vida se trata en hacer con los demás lo que quieras que haga contigo y con eso te irás al cielo. Yo empecé a hablarle de la Biblia acerca de lo que él dijo, porque esto también lo dijo Jesús. Empecé a hablarle un poco de la Biblia y resumiendo, le dije que vamos a ser honestos. Porque a veces decimos frases que están hechas, pero no estamos siendo honestos con esa frase. Digo, vamos a ser honestos. Y aquí me puso una cara de, ¿por dónde me vas a saltar? Le recordé un par de acciones que hace unos días había hecho a unas personas, unas acciones que no voy a decir desagradables, y después le pregunté, ¿esas cosas
¿Las hiciste pensando en que alguien también te las hiciera a ti? ¿Sabes cómo me respondió? Respondió riéndose, sin saber qué decirme. Cambió de tema y a los segundos se fue. ¿Era un Genares? Sí, pero traje iluminación por medio de la palabra, porque la palabra trae iluminación a los corazones más oscuros. Jonás trajo iluminación al predicar a un pueblo que vivía en tinieblas profundas como era Nínive. Y esta gente tan mala, que eran malos, se convirtieron a Dios. El mismo Jesús predicó a los suyos, trajo iluminación mejor que Jonás. Sin embargo, muchos no le recibieron, porque independientemente de que crean o no crean en lo que se está iluminando con la palabra, sea más bueno o sea más malo, la palabra de Dios cuando es predicada alumbra a todo ser, alumbra a todo hombre en el nombre de Jesús. Aleluya, no está condicionada, la palabra alumbra. Esta iluminación no empezó, como he dicho, cuando vino Cristo, ha sido eterno. La palabra siempre ha sido luz. En el Antiguo Testamento, Salmo 119, verso 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Gloria a Dios. Amén. El otro día, hace unos días, aún tengo el coche en el mecánico, el Alfa, conduciendo por la noche al trabajo, se me fundieron las luces. Y creo que ha sido una de mis oraciones más ferviente. Empecé a hablar en lengua, me dio el Señor el don de intercesión, de alabanza. Digo, ahora ¿qué hago? Claro, empezó a hablar las luces así a fundirse y no iba nada. Y para colmo encima no habían farolas, no había nada, no veía nada. Eso era como la boca de un lobo. Y yo, pues, claro, iba más despacio, me arrimaba a un lado más que a otro porque no veía nada. Y menos mal que empezaron a pasar coches y con sus luces me fui más o menos guiando para poder llegar. Pero al ver las luces de ellos, no sé cómo pude pensar ahí así, pero bueno, el Señor que habla en todos los momentos. Al ver las luces de ellos, cómo alumbraban su camino, me vino a la mente este versículo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Sabes? Yo creo que si Jesús estuviera hoy en día, una buena referencia para este versículo serían los coches, las luces de los coches. Porque sin la palabra de Dios en nuestra vida, no nos ubicamos espiritualmente. No sabemos ni dónde estamos. Las tinieblas de nuestro corazón nos ciegan y nos sacan del camino de la verdad. Pero con la palabra de Dios alumbramos el camino de nuestra vida, conforme vamos avanzando a nuestro destino en el reino de los cielos. Iglesia, la palabra de Dios es un regalo que el Señor nos ha dejado. Es la revelación para que hoy en día tú y yo, como cristianos, en este camino que estamos desde la tierra hacia el cielo, en cada día de nuestra vida, hasta el día que partamos, podamos coger la lumbrera, podamos coger la lámpara a nuestros pies y podamos coger la palabra y alumbrar por medio de nuestro camino hasta llegar al reino de los cielos. Amén. La palabra de Dios siempre ha sido luz. En Hebreos 6:4 se está hablando de un tema totalmente diferente en el que no voy a entrar, pero dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados. ¿Y cómo fueron esos creyentes iluminados? Por la palabra, por el testimonio de Cristo. Y sigue diciendo: y gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Aquí está hablando de que eran salvos, está hablando de salvación, pero primero los que fueron salvos fueron iluminados por la palabra. Después de las obras del Espíritu Santo que los convenció de pecado, libremente decidieron arrepentirse y entonces pudieron gustar del don celestial y ser hechos partícipes del Espíritu Santo. Entonces, Cristo no es iluminación. Cristo no es iluminación. Cristo es la luz del mundo, es la luz verdadera. La iluminación es el efecto de predicar a Cristo. Por eso Juan 1:7-9 lo conecta todo esto. Juan daba testimonio. Ese testimonio iluminaba y esa luz que se producía, alcanzaba a todo hombre. Todo significa toda persona en cualquier lugar del mundo, aunque todos no sean salvos, porque todos no se quieren arrepentir. Si una habitación estuviera oscura, si yo entro con una linterna, la linterna va a alumbrar la habitación, pero eso no quiere decir que la habitación tenga su luz propia. Es mi linterna que está alumbrando la habitación. Así pasa con Dios. Cuando tú predicas de Cristo, es la predicación que ilumina, no que esa persona tenga luz propia, porque está en tinieblas y no afecta a Cristo. Gloria a Dios.
Y voy a decir algo aún más allá, aun cuando hermanos que sí conocen a Jesús, que tienen la luz porque son cristianos, pero están cometiendo un error, están viviendo como no deben, están escuchando falsas enseñanzas, están tratando un problema con razones humanas o gitanas. Si son cristianos hay luz de Cristo en ellos, pero en una parte de su vida están trayendo tinieblas, porque que seamos cristianos no todo lo que hagamos es de Dios. Hay cosas que hacemos y no forma parte de Dios, forma parte de las tinieblas. Sin embargo, ahora tú llegas con amor y trayendo la luz de la palabra, gloria a Dios, entonces puedes iluminar a esa persona, a ese hermano, por medio de la palabra. Filipenses 2:15 y 16 dice, para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa, en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el mundo, manteniendo en alto la palabra de Dios. Pero solo los que creen y se arrepienten pasan a estar en la luz. Los que responden cogiendo su cruz y negándose a sí mismos ante esa iluminación que han recibido, esos serán salvos. Y es por eso que Jesús dice de estas personas en Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo. Porque Dios quiere que los que un día fueron iluminados y creyeron, ahora alumbren el mundo por aquel el que camina. Iglesia, Cristo es la luz verdadera y tú y yo somos la luz del mundo. Puede parecer contradictorio que los dos seamos luz, Cristo y la Iglesia, pero dice en Efesios 5:8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Somos luz del mundo porque permanecemos en Cristo, que es la luz verdadera. Segunda de Corintios 3:18 dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como el Espíritu del Señor. Aleluya, gloria a Dios. Y terminando el verso dice, esa luz venía al mundo. Muchas veces cuando alguien predica bien o habla bien de Dios, decimos, está inspirado. Pero ya no hay inspiración. Ya no somos inspirados. La inspiración y la revelación acabó. ¿Y dónde acabó? En la Biblia. En la palabra de Dios. Ahí está la inspiración. Ahí está la revelación. Pero hay una continuación. No se ha acabado todo ahí. Ahí está la inspiración, ahí está la revelación. Pero esa continuación es que cuando la tomamos a ella, podemos seguir iluminando. Con nuestras palabras, cuando le explicamos nuestro comportamiento a aquel que no lo entiende, aquel que dice, este cree en algo, pero... y tú le explicas, ahí traes iluminación. Cuando hablamos de una vida santa a quien vive en tinieblas, estás trayendo iluminación. Cuando nuestra fe es razonada para aquellos que no la entienden, estás trayendo iluminación, estás dando luz. Como dice la Biblia acerca de Juan el Bautista, y esto me gustaba, parece un poco vanaglorioso para nosotros, pero no eres tú, pero es por ti. Porque Juan el Bautista, en los versículos que hemos leído, dice, para que todos creyesen por él. Y qué bien que suena esto para Juan el Bautista. Pero luego en el verso 8 dice, no era él la luz, no sé si no él era la luz, pero por medio de lo que él hablaba, creían en la luz. Entonces, no es como he dicho aquí, no eres tú no eres la luz, pero es por ti. Gloria a Dios, porque si estamos a veces en este mundo que necesita que nosotros seamos sal para ello, que nosotros seamos luz para ello, en un mundo de tinieblas, y tú lo que haces es iluminar con la palabra, es por ti, porque estás trayendo la luz verdadera de Cristo, la cual seguirá alumbrando a todo hombre. Aleluya. Por lo tanto, seamos una iglesia que no oculta la luz, sino que da testimonio fiel de Cristo, porque la luz ya vino, pero nosotros estamos llamados a anunciarla. Os dejo con este versículo, Primera de Pedro 2:9. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio,
nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. Y mirad lo que dice, esto es igual que el verso que hemos leído de Juan el Bautista. Juan el Bautista decía que ha venido por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Pero ahora dice esto que somos nosotros, linaje escogido, sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, dice, a fin, igual que Juan el Bautista, este es nuestro propósito, dice, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Que Dios os bendiga mucho, iglesia.